Programa Operadores en planta de gas. Módulo 5. Transporte y medición del gas natural. Contenido: introducción al transporte, distribución en Bolivia, transferencia de custodia, medición del gas natural, medición de nivel de líquidos, medidores de caudal, placas de orificio, medidores ultrasónicos. Introducción. El gas natural, una vez ha sido estabilizado en las plantas de gas e introducido las especificaciones técnicas para su transporte, este se lo transporta a través de gasoductos. En el caso de hidrocarburos líquidos o condensados se denominan oleoductos, y en el caso de tuberías que pueden transportar en un momento gas y en otro momento líquidos, se las conoce como poliductos. Por otra parte, también podemos transportar los hidrocarburos en los carros cisternas. Hoy en día en Bolivia se pueden apreciar carros cisternas para el transporte de diésel, gasolina, jet fuel, GLP, gas licuado de petróleo, y GNL, gas natural líquido. Gasoducto en Bolivia. La red de transporte de gas de YPFB Transporte Sociedad Anónima se extiende sobre 2/3 del país. Se divide en 3 sistemas contando con una potencia instalada de 65.412 HP. El sistema Mercado Interno Sur atiende las ciudades de Sucre, Potosí, Tarija y otras comunidades a lo largo de los ductos de este sistema, que son GTC, Taquipirenda, Cochabamba, GTS, Tarabuco, Sucre, GSP, Sucre, Potosí, GBT, Villamontes, Tarija. El sistema Mercado Interno Occidente atiende las ciudades de Cochabamba, Oruro, La Paz y otras comunidades a lo largo de los ductos de este sistema, que son GAA, Gasoducto al Altiplano, y GCC, Carrasco, Cochabamba. El mercado exportación atiende la ciudad de Santa Cruz y otras comunidades a lo largo de los ductos de este sistema, que son GCY, Carrasco, Yapacaní, GYC, Yapacaní, Colpa, GSCY, Santa Cruz, Yacuiba. Este sistema atiende también los enlaces al gasoducto de exportación Bolivia-Brasil a través de Río Grande, y en el sur la exportación argentina a través de Pocitos. Especificaciones técnicas. El contrato de operación otorgado por YPFB Corporación a cada una de las empresas petroleras o empresas titulares se establece como parámetros o especificaciones técnicas un contenido máximo de 3% en CO2. Debe tener la cromatografía de gas una concentración menor a 3% en CO2. Una concentración menor a 4 partes por millón de sulfídrico. Y un contenido de agua máximo de 7 libras por millón de pies cúbicos. También se tiene las especificaciones técnicas para el contrato de venta de gas al Brasil, el cual estipula un poder calorífico de 1034 BTU por pies cúbicos de gas. Distribución. En el mapa de Bolivia podemos observar la red de gasoducto de YPFB.
Imagen extraída de la página web de YPFB. La distribución en Bolivia se hace a través de los diferentes gasoductos con los cuales cuenta YPFB Transporte. Además, se tiene la distribución en carros cisternas para llegar al consumidor final con lo que es diésel, gasolina y jet fuel o gasolina de aviación para los aviones en los diferentes aeropuertos. Por otra parte, también podemos transportar en carros cisternas el GLP, el gas licuado de petróleo que utilizamos en las garrafas. Son transportados en carros cisternas de GLP hasta una planta engarrafadora. Hoy en día en Bolivia también se tiene las plantas de regasificación virtual o las plantas de gas virtual, a la cual llega gas natural en estado líquido, transportado por un carro cisterna de GNL. En estas pequeñas plantas de regasificación, lo que se hace es expandir el volumen y la presión del gas para volverlo al estado gaseoso nuevamente. Y así tenemos un gas en estado de vapor a baja presión, el cual sirve para alimentar el sistema de gas domiciliario y poder llegar a las comunidades alejadas y fronterizas en Bolivia. Transferencia de custodia. Como su nombre lo indica, transferencia de custodia es el traspaso de responsabilidad respecto al producto en transporte basado en su medición. Puntos de medición y transferencia de custodia están ubicados a la salida de las plantas de gas en todas y cada una de las plantas. Estos son los puntos de regulación y medición. Estos puntos de medición para la transferencia de custodia son propiedad de YPFB Corporación y en ninguna planta está autorizado la empresa operadora a manipular estas válvulas y medidores. YPFB se encarga de realizar el mantenimiento y calibración para estos equipos cuando corresponde, enviando a una empresa de servicios a cada planta a realizar los trabajos en nombre de YPFB. La transferencia de custodia básicamente es el traspaso de responsabilidad de un producto. Una vez tenemos el gas estabilizado e introducido dentro de las especificaciones técnicas, lo entregamos a la empresa de transporte y desde este punto de regulación la empresa operadora o empresa titular del campo petrolero deslinda toda responsabilidad respecto al producto. En el caso de los condensados, se carga en los carros cisternas y estos son presentados. Una vez se mide y cuantifica el volumen que están transportando y los demás parámetros como grados API del condensado y el volumen. Además, este carro cisterna necesita una hoja de ruta para poder transportar el condensado desde la planta que está vendiendo el condensado hasta una refinería de petróleo para su refinación y la obtención de gasolinas y otros derivados. Importancia de la medición. ¿Por qué medir? Los hidrocarburos líquidos y gaseosos se miden porque a través de esta acción se logra cuantificar la cantidad y calidad de los productos que se comercializan, además de ser una transacción económica. Tanto la empresa operadora como YPFB deben estar conformes con la medición. En función a la medición de la cantidad y calidad del gas es que YPFB retribuye o paga el valor del gas a la empresa operadora. Error en la medición. El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Afectan a cualquier instrumento de medición y se pueden deber a distintas causas.
las que se pueden de alguna manera prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y o compensaciones. Causas de error en la medición. Los factores más importantes son: error debido al instrumento de medida. En algún momento el instrumento de medición puede tener fallas, como cualquier equipo. Para poder corregir estos errores debido al instrumento, existen lo que llamamos calibración, que es la contractación del valor medido por el instrumento respecto al valor medido por un instrumento patrón. Otro factor es el error debido al operador, esto es el error humano. Error debido a los factores ambientales. Los factores ambientales, como la temperatura, principalmente afectan a la medición de los hidrocarburos líquidos almacenados en un tanque. Para corregir los errores por temperatura ambiente, se tienen calibraciones de los tanques y factores de corrección por temperatura. El caso en el cual no se tiene error debido a los factores ambientales o un factor de corrección por temperatura es en el caso de que los tanques de almacenamiento cuenten con recubrimiento térmico y no tengan pérdidas de calor hacia el medio ambiente o viceversa. Medición. La medición de los hidrocarburos se la puede realizar de una forma estática o de una forma dinámica. Para realizar la medición estática requerimos almacenar los hidrocarburos. A esto se denomina medición de nivel del tanque a través de un aforamiento. Esta medición puede ser nivel de tanque a través de una operación manual o puede ser un diferencial de presión, que es un instrumento electrónico. También existen los radares. Medición dinámica es la medición de caudal, una medición en tiempo real cuando el hidrocarburo se encuentra en movimiento. Típicamente en la industria petrolera se utilizan los medidores por placa de orificio, los medidores ultrasónicos y los medidores Coriolis. Los medidores de placa de orificio miden el caudal volumétrico a través de una diferencial de presión. Los medidores ultrasónicos son los más eficientes y más precisos y utilizan el principio de medición de velocidad. El medidor tipo Coriolis es un medidor del tipo másico para medir flujo másico. Medición estática es medir el nivel del tanque a través de un aforo de tanque. Debemos entender por aforo al proceso para determinar la capacidad total del tanque o el volumen a diferentes alturas. Cuando escuchemos decir hay que aforar el tanque, sencillamente significa medir el nivel de altura del líquido almacenado en el tanque para poder cuantificar el volumen que está almacenando. Medición de nivel. Ilustración. Un tanque de líquido se lo puede medir con distintos instrumentos como capacitancia, flotador, conductancia, sondeo de peso, ultrasónico, transmisor de presión hidrostática soportado por cable, desplazador, flotador, presión hidrostática y otros. Nivel de tanque, medición manual. Existe lo que se conoce como plomada, varilla calibrada, flotador y cuerda y flotador. La medición con plomada es la medición que se realiza a través de una plomada y wincha, haciendo una analogía con la plomada de un albañil. Varilla calibrada es precisamente una vara graduada con todas las medidas. Estas varas se utilizan principalmente en tanques pequeños, tanques de combustibles, es decir, tanque de diésel y tanque de gasolina para el uso del personal y de las camionetas en la planta
de gas. Flotador y cuerda es un sistema que lleva un flotador que sube y baja con el nivel del tanque y una cuerda calibrada que nos indica la altura. Flotador también puede ser un accesorio externo a la pared del tanque que nos da una idea del nivel del tanque, pudiendo discriminar si el tanque está medio full, 3/4 full, full o un cuarto. Ilustración: nivel del tanque por flotador. Mediante un sistema de flotación con imán se va a transmitir el nivel del tanque a un accesorio externo, el cual sube y baja con el nivel del tanque, y de esta forma podemos apreciar el nivel del tanque. No es una medición precisa. Nivel de tanque por automatización. Se tienen dos tipos de instrumentos: el presión diferencial instrumentada y los radares o medidores ultrasónicos. Los instrumentos de presión diferencial para medir el nivel del tanque utilizan dos sensores, un sensor de alta y un sensor de baja, uno montado en la parte superior y otro montado en el fondo. Cuando el tanque es atmosférico, el sensor de la parte de arriba va a lecturar la presión atmosférica, 0, y el sensor de fondo va a registrar la presión hidrostática de la columna de líquido. Y la presión hidrostática es igual a la densidad por altura. Si conocemos la densidad del producto que estamos almacenando en el tanque, podemos despejar la altura y conocer el nivel del tanque. Radares es un sistema moderno y sofisticado para poder medir el nivel de un tanque. Utiliza el principio de difusión de ondas. Mide el tiempo de tránsito de la emisión de unas ondas que viaja a través del tanque hasta encontrar el nivel del líquido y luego se refracta nuevamente al radar. La lógica del instrumento resuelve las ecuaciones matemáticas midiendo el tiempo de tránsito y nos devuelve el valor del nivel del tanque. Son muy eficientes y sirven para discriminar nivel de agua y nivel de condensado en un tanque, ya que las ondas se transmiten a través del condensado hasta llegar al agua y nuevamente son refractadas. De esta forma mide dos tiempos de tránsito y puede discriminar el nivel de agua y el nivel de condensado. Medición dinámica. Es la medición de flujo y para tal fin utilizamos medidores de caudal. La principal ventaja de la medición dinámica es que ahorra los espacios de almacenamiento, ya que la medición sucede en tiempo real y durante el flujo de los hidrocarburos. La medición de caudal se la puede realizar por el principio de desplazamiento positivo, por velocidad o por diferencial de presión. Desplazamiento positivo es el medidor de caudal del tipo volumétrico. Utiliza unas cavidades calibradas para hacer circular el hidrocarburo. Lleva un contador que va contabilizando el volumen que va circulando a través del medidor. Típicamente este tipo de medidores se utiliza para líquidos y lo encontramos en nuestros domicilios como medidor de agua potable. Medidor de flujo por velocidad. Tenemos los medidores tipo turbina. Las turbinas llevan unas hélices acopladas entre brida y brida, las cuales empiezan a rotar por la inercia de la velocidad del flujo. La velocidad de rotación de las hélices de la turbina
es directamente proporcional a la velocidad del fluido que está circulando. La lógica de un transmisor va a realizar los cálculos y determinar el caudal de flujo, sencillamente con la deducción de caudal igual a velocidad por área. Si conocemos el área transversal de la tubería por donde está circulando el fluido y la velocidad del fluido, podemos determinar el caudal. Medidor ultrasónico. Es el tipo de medidores más sofisticado que existe en la industria. Es lo último en tecnología y son los más eficientes y precisos. Utilizan el principio de velocidad. Estos dispositivos emiten una onda sonora que viaja desde un sensor hasta otro, en el sentido contrario al flujo y luego en el mismo sentido del flujo. Este equipo consigue medir el tiempo de tránsito, cuánto le toma a la onda un viaje de ida y retorno, y a través de esto realiza el cálculo para determinar la velocidad de flujo del gas. Y nuevamente podemos calcular el caudal igual a velocidad por área. Presión diferencial. El principio de presión diferencial es utilizado en los medidores del tipo placa de orificio y en los tubos de Venturi. Placa de orificio es el sistema de medición de caudal típicamente utilizado en procesos del gas o en plantas de gas. Placa de orificio es una forma sencilla de medir caudal. Es una chapa precisamente agujerada. Es importante diferenciar entre una medición de procesos y una medición fiscal o transferencia de custodia. Para los distintos puntos de medición de procesos, en el arbolito de producción, en el separador, en la TEA para cuantificar la quema y otros, se utilizan medidores de placa de orificio. Y para transferencia de custodia, a la salida de la planta de gas, una vez tenemos un gas estabilizado, se utilizan medidores ultrasónicos. Los medidores de placa de orificio suelen requerir arreglos de piping específicos para poder complementar con sus importantes requisitos de tramos rectos. Los requisitos de tramos rectos son cumplidos con un enderezador de venas, que es precisamente un serpentín de tuberías que provoca un flujo laminar, previniendo un flujo turbulento en el punto de medición, en la brida medidora por placa de orificio. La placa de orificio es una paleta agujerada de forma concéntrica, que se puede montar entre brida y brida o en un portaplacas Daniel. Especificaciones de la placa de orificio. El orificio debe ser concéntrico. El borde debe ser cuadrado, no redondeado. Es un borde muy parecido al bisel que se fabrica en las tuberías para las uniones soldadas. Debe ser de material anticorrosivo. La placa debe poseer un sello hermético con los accesorios, garantizando la hermeticidad y previniendo fugas de gas. Debe hacerse inspección, limpieza y reemplazo de la placa de orificio cuando corresponda. Tubo de Venturi. Es una medición de caudal a través de velocidad. Mide la diferencia de presión que existe en el área de mayor diámetro y luego en el área de menor diámetro. Por efecto de tubo de Venturi, al reducir el diámetro de la tubería, la presión cae, es decir, tenemos una presión más baja y una velocidad más alta. Conociendo la velocidad de flujo se puede determinar el caudal con la inferencia matemática de caudal igual a velocidad por área. Los invitamos a ver los videos interactivos para reforzar los conocimientos adquiridos. Tienen
un video sobre medición de nivel de tanque a través de diferencial de presión, la medición a través de placas de orificio y tubo de Venturi, y un tercer video de medidores ultrasónicos. Esto fue la presentación del módulo 5, transporte y medición del gas, correspondiente al programa de capacitación operador en planta de gas. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que estamos atendiendo dudas y consultas al teléfono WhatsApp 709-44409. Asimismo, les recordamos leer la guía del participante, módulo 5, y resolver la actividad de aplicación número 5. Gracias.